A continuación, el siguiente panelista es el doctor Gerardo Martínez Solana. Doctor Gerardo Martínez Solana es economista y politólogo cubano con maestría en ambas disciplinas. Tomó cursos de periodismo en la Universidad de Miami y de Derecho en la Universidad de La Salle, Chicago. Director de la democracia representativa.net, autor del libro Gobierno del Pueblo, opción para un nuevo siglo. Este libro es un aporte al conflicto para la delegación del poder por todos los candidatos y el ejercicio directo del derecho a expresión. Por favor. Una pequeña corrección, es democraciaparticipativa.net. Y bueno, es un extraordinario privilegio poder compartir con un público tan distinguido de personas amantes de la democracia y supongo que también todos ustedes defensores de los derechos humanos a este importante esfuerzo de hoy. Es un honor también hacerlo en presencia de un grupo destacado de presos políticos cubanos que han ofrecido prácticamente su vida entera a la causa de la libertad. Y también como parte de este prestigioso panel que comparte conmigo este tema que estamos ahora desarrollando. Y voy a empezar con una pregunta que estoy seguro que muchos de ustedes se han hecho frecuentemente. ¿Tiene algún papel la OEA? ¿Tiene la OEA algún papel para frenar el injerencismo en América? Y esa es una pregunta que está en las respuestas que se le pueden dar están llenas de ambigüedades. Y sobre todo es un problema contestarla porque la confusión que hay entre la opinión pública, incluso entre académicos y eruditos, es muy grande sobre el papel de las organizaciones internacionales, sobre cuáles son sus obligaciones, sobre cuáles son sus facultades, sobre cuáles son sus capacidades. Por ejemplo, en el caso de las Naciones Unidas o en el caso de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Hay que aclarar, para empezar a tratar de contestar esta pregunta, que esas organizaciones, las Naciones Unidas y la OEA, no son instituciones supranacionales. Es decir, no son instituciones en las cuales los miembros ceden parte de su soberanía para constituirse miembros de esa organización. Es muy distinto a lo que está sucediendo, por ejemplo, con la Unión Europea, en la que los miembros gradualmente han ido cediendo ciertos segmentos de su soberanía. Por otra parte, tienen esas organizaciones, me refiero ahora otra vez a las Naciones Unidas y a la OEA, una capacidad administrativa. O sea, han sido fundadas con el propósito de administrar los mandatos de los Estados miembros. Es decir, son los Estados miembros los que deciden y no la organización. La Carta de la OEA ya tiene una condición limitante muy importante en su artículo 1, que dice, y les voy a citar, la Organización de los Estados Americanos no tiene facultades más que aquellas que expresamente confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Ninguna de esas disposiciones la autoriza a intervenir. Imagínense ustedes, la contrapartida es que todos los Estados miembros de la OEA, a su vez, tienen que contraer determinadas obligaciones. Y al contraen esas determinadas obligaciones porque deben firmar primero y ratificar después los documentos fundamentales de esas organizaciones que llamamos cartas. La Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA. La OEA, por supuesto, es parte
del sistema de las Naciones Unidas como organismo regional. Y su carta ha llegado a nuestros días modificada a través de los años por los protocolos de Buenos Aires en 1967, de Cartagena de Indias en 1985, de Washington en 1992, de Managua en 1993 y finalmente la más importante modificación por la Carta Democrática Interamericana de 2001, que ya habló a profundidad nuestra amiga Gisela Parra sobre ella y por lo tanto no voy a abundar sobre el tema. Volvamos a la Carta de la OEA. En los considerandos de su preámbulo, los Estados miembros suscriben esta carta expresando que, y les cito, ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, repito, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Y, basado en estos considerandos del preámbulo de la Carta de la OEA, el artículo 3 subraya lo siguiente: la solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. Y añade que, y esto es importante, los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinciones. Eso es muy importante. Y esto se ha interpretado como una condición sine qua non, una condición indispensable para ser miembro de la OEA. Que, por supuesto, en el artículo 6 condiciona que para ser Estado miembro de la OEA es indispensable estar, y les cito, estar dispuesto a firmar y ratificar la Carta de la organización, así como a aceptar todas las obligaciones que entraña la condición de miembro. Todas las obligaciones que entraña la condición de miembro, es lo que les decía al principio, los Estados están obligados por la Carta. Quizás ese sea uno de los motivos por el cual Cuba aparentemente desdeña la invitación que le han hecho de ingresar. Pues bien, el ejercicio, fíjense ustedes, el ejercicio de la soberanía nacional en ninguna parte de la Carta permite que un Estado miembro viole la Carta que ha ratificado por motivos supuestamente de interés nacional. En ninguna parte. Además, el artículo 17 puntualiza que, y les cito, cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. En este libre desenvolvimiento, el Estado respetará los derechos de la persona humana y los principios de la moral universal. O sea, por un lado establece la Carta el derecho a la soberanía del Estado, pero por el otro exige que la aplique dentro de un Estado de Derecho. O sea, la soberanía no es legítima si no se aplica dentro de un Estado de Derecho. Hay varias condiciones limitantes, sin embargo, que dejan sin garras ni dientes a la Carta de la OEA. Y sobre todo a sus disposiciones, que quedan a merced de las decisiones, y lo pongo entre comillas, las decisiones soberanas de los Estados miembros. Ya vimos al principio que el artículo 1 se limitan las facultades de la OEA, subrayando que la Carta no la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Ya lo vimos eso. Esto lo interpretan las dictaduras. Las dictaduras interpretan esto como una patente de impunidad. Y el artículo 19 les da todavía más argumentos a estas dictaduras cuando establece que, y les cito, ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro.
El principio anterior excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia en los elementos políticos, económicos y culturales. Y por añadidura, en el artículo 21 remacha esto con esta otra disposición. El territorio de un Estado es inviolable, no puede ser objeto de ocupación militar ni de otros medios de fuerza tomados por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, dice, cualquiera que fuere el motivo, ni aún de manera temporal. Todo esto se basa en el capítulo 5, que desarrolla principios y mecanismos para lo que ellos mismos ponen en el texto para la solución pacífica de las controversias. La solución pacífica de las controversias. No obstante, en ningún caso, repito, en ningún caso se establece un mecanismo para resolver controversias en el caso de que alguno de los estados, cualquiera de ellos, se niegue a hacerlo por medios pacíficos. La solución queda, entonces, a la buena voluntad de los estados democráticos, que deben actuar bajo el peso de la opinión pública, por supuesto, pero permiten, entonces, la impunidad de las dictaduras. Sobre la solución pacífica de las controversias, todavía más insisten los artículos 86, 87, 88, 89 y 90 de la Carta de la OEA. Sin llegar, otra vez les digo, sin llegar a una conclusión lógica sobre qué hacer cuando una de las partes se niegue a aceptar las normas de la Carta por medios pacíficos. Por supuesto que existe un comité jurídico creado por la Carta, establecido por la Carta, con facultades para establecer obligaciones, para fallar sobre los aspectos legales de las controversias, pero también carece de garras y dientes, como dije antes, para lograr la aplicación de las medidas que ese mismo organismo determine o sancione. Por último, dentro de estas estructuras contamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Carta establece, y le cito otra vez, como su función principal, la de esta comisión, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización, o sea, de la OEA, en esta materia. En su artículo 106, la Carta de la OEA deja a una futura Convención Interamericana sobre Derechos Humanos la estructura, competencia y procedimiento para que un órgano de derechos humanos funcione en el sistema interamericano. Y de hecho, ya ha sucedido. Esta convención se realizó hace muchísimos años, en 1969, y se le conoce como el Pacto de San José, en el cual se establecen, sí, las obligaciones de los Estados miembros y se describen los derechos civiles y políticos en el capítulo 2 y los derechos económicos, sociales y culturales en el capítulo 3 de esa convención. Pues bien, para la defensa de estos preceptos de derechos humanos, el Pacto de San José estableció 2 órganos competentes para integrar y promover el cumplimiento de los compromisos y las obligaciones de los Estados partes. Estos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión básicamente puede formular recomendaciones, preparar estudios e informes, cuestionar a los gobiernos y hasta rendir un informe anual. Además, está facultada para recibir y analizar peticiones de cualquier persona o grupo de personas o incluso de entidades no gubernamentales, pero la Convención dice legalmente reconocidas. Y aquí vemos en el caso cubano que ninguna entidad no gubernamental es reconocida si no obedece a los mandatos del gobierno y por lo tanto no puede ser no gubernamental. Aún en casos
y cito otra vez de la Convención, graves y urgentes, así dice la Convención, aún en casos graves y urgentes, como lo señala el artículo 48, y le cito, solo puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado, como nos dijo antes la conferencista anterior. Solo puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado, en el que se alegue haberse cometido la violación. O sea, el mismo Estado culpable, si no coopera, pues bien, si el Estado culpable no coopera, todo concluye, según el artículo 51, con que, y les cito de nuevo, la Comisión decidirá por la mayoría absoluta de votos de sus miembros si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. Nada más, ahí se queda todo, nada más. La Corte Interamericana puede entonces intervenir con un poquito más de fuerza, pero al final, si un Estado no coopera, la Corte se limita a rendir un informe a la Asamblea General de la OEA señalando que ese Estado no ha dado cumplimiento a sus fallos. Nada más, nada más. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué entonces quieren salirse países como Venezuela o Ecuador de la jurisdicción de estos dos organismos que son tan permisivos? ¿Por qué? Quizás yo diría que teman que en un momento dado la Asamblea General de la OEA pueda llegar a contar con una mayoría de votos suficiente para seguir las recomendaciones de esos organismos y dictar sanciones contra el Estado miembro violador, lo cual, dicho sea de paso, ha pasado muy raras veces. Pero también, yo diría también que lo hacen porque se dan cuenta que es muy mala propaganda, señores, muy mala propaganda quedar en evidencia de incumplimiento. Esa es otra de las razones. Y porque al desconocer la jurisdicción tanto de la Comisión como de la Corte, les quedan las manos libres para sus propósitos injerencistas en los asuntos internos de otros estados. En febrero de 1959, durante su toma de posesión, el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, declaró que, y les cito, regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranice con respaldo de las políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional. Y por supuesto, el discurso fue mucho más largo y muy sustancioso. Cuba fue expulsada de la OEA, como ya dijo la panelista anterior, por decisión de la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en 1962, que en cierto modo podemos decir que fue el resultado de esa doctrina Betancourt que ya vamos a examinar esta tarde, y por lo tanto no voy a abundar sobre ella. Pero sobre todo yo diría también que por el temor que tenían los países de América ante el agresivo injerencismo castrista que llegó al extremo de introducir guerrillas en varios países del continente. Esta resolución también confirmó la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿se acuerdan que hablamos de esto hace unos minutos?, para continuar actuando en el campo de la protección de los derechos humanos en Cuba. Pero, amigos y amigas, en estos 50 años, la Comisión solo ha presentado 7 informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. El último de esos informes fue en 1983, hace 31 años, que no se presenta otro informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. La injerencia de Cuba en otros estados realizada a nivel continental nunca ha sido tema tampoco de la Asamblea General de la OEA, ni tampoco las más recientes injerencias de Venezuela en el teatro continental. Esos instrumentos, al menos
para exigir, como decíamos al principio, el cumplimiento de sus obligaciones y para desenmascarar posteriormente su incumplimiento, esos instrumentos están ahí, esos instrumentos pueden utilizarse. Todo es cuestión de que los Estados miembros se decidan a aplicarlas y exijan a la Secretaría de la OEA un debido seguimiento y aplicación. Es todo cuestión de que los Estados miembros continentales de América Latina cumplan con sus obligaciones democráticas. El problema es que la Carta de la OEA ha tenido dos efectos contradictorios como resultado de sus disposiciones respecto a la no injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados. Por una parte, han sido una camisa de fuerza para que la organización continental pueda tomar una acción efectiva en la defensa de los derechos humanos, esos derechos conculcados por las dictaduras que predominan hoy día en nuestro continente. Y, por la otra parte, aunque establecen, y como dijimos al principio, aunque establecen que la soberanía de los Estados no les da una carta de impunidad, sino que debe manejarse dentro del cumplimiento de sus obligaciones, aunque eso que está bien establecido, lamentablemente la OEA no ha tomado medidas contra los Estados injerencistas. Y esta parte positiva que establece obligaciones se ha mantenido selectivamente, se ha manejado selectivamente, ya bien por indiferencia o por motivos políticos o ideológicos. La pura realidad es que los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y también de la Argentina colaboran entre sí y, como ya se dijo al principio de este foro, colaboran entre sí y también con el Foro de São Paulo para socavar la democracia todavía vigente en los otros países y hermanos del continente. Esa es la situación actual, esa es la tragedia que vive nuestro continente. El resultado es que cada vez hay menos democracias legítimas en América Latina, un fenómeno que venimos experimentando progresivamente desde el comienzo de este milenio, un fenómeno que cristaliza esta misma semana que está por comenzar y que ha fomentado nada menos que una cumbre continental en La Habana, en el país más represivo de América. Y ahí tenemos a un señor insulsa que coquetea descaradamente con los dictadores e invita al régimen cubano a reintegrarse a la OEA. Lo hace, amigos míos, porque los Estados miembros se lo permiten. Y por eso estamos como estamos. Muchas gracias.